nuestro. Es un placer para nosotros, para Javier y para mí, estar formando parte de este encuentro de homólogos académicos. Y bueno, como anticipaba el padre Hugo, estaremos compartiendo nuestra reflexión respecto al tema aprendizaje integral, principalmente la evaluación. Desde nuestra experiencia en lo que refiere a la implementación del sistema de calidad en la gestión escolar, y más allá de nuestra experiencia, que precisamente Javier va a compartir con nosotros aportes que vienen de la investigación actual, internacional, digamos ya desde el enfoque académico, desde su experiencia, en el tema que estamos convocados a trabajar con ustedes. Así que entonces desarrollaremos en este tiempo los temas planteados. Voy a ir entonces a la presentación. Javi, ¿me orientás de nuevo? Sí, Mora, puedes darle clic al icono mostrar pantalla que está en la pestaña. Perfecto. Bárbaro, gracias. Vale. ¿Se ve? A ver. Ahora sí lo vemos. ¿Se está viendo la presentación? Sí, la vemos. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bien, como decíamos entonces, vamos a poner pantalla completa. Ahora sí. Realizaremos entonces de la experiencia del sistema de calidad en la gestión escolar que venimos implementando. Como ustedes saben, el sistema se viene implementando, tiene su experiencia piloto entre los años 2013 y 2014, y desde el año 2015 se viene desarrollando hoy en más de 40 colegios que integran la red de Flaxi. Y el tema, precisamente, producto de la experiencia y de su implementación de fase piloto, uno de los puntos fuertes que nos llevó a la reflexión, al equipo que había trabajado en el diseño, es precisamente poner el foco en los aprendizajes integrales que se espera logren los estudiantes. Levanto este tema porque justamente es uno de los temas que estuvo en reflexión estos días previos de trabajo, lo trabajó el padre Vázquez en su primera jornada. El foco del sistema de calidad en la gestión escolar son los aprendizajes que logran los estudiantes, aprendizajes de saberes, habilidades y actitudes de un currículum inspirado en la pedagogía ignaciana, como decía el padre Vázquez, en base a las 4C, seres conscientes, competentes, comprometidos, compasivos, promueve el desarrollo de la persona toda y de todas las personas. Y esta reflexión es a punto de partida, base del sistema, y es también la base que nos orienta en todo caso a la meta final, o al propósito es que todos los estudiantes alcancen cada vez mayores y mejores aprendizajes. El sistema es una herramienta, como ustedes saben, seguramente estamos conversando con muchos integrantes del colegio que hoy lo están aplicando, otros que no, pero que lo conocen. Es una herramienta compartida por los colegios de la red de Flaxi para que los centros puedan organizar los procesos de evaluación y mejora, tomando estándares y resultados compartidos, referentes, válidos, desde la investigación, factores asociados, escuelas eficaces, para desarrollar lo que es calidad en un colegio ignaciano, calidad que se trabaja desde cada centro escolar. El sistema se desarrolla en base a 4 grandes dimensiones, lo que refiere al ámbito pedagógico curricular, al ámbito estructura, organización y recursos, familia y comunidad, y clima escolar con foco en los aprendizajes. Bien, pero ¿cuál es el tema entonces a punto de partida y reflexión de estos centros que hoy están implementando el sistema? La reflexión sobre aprendizaje y desarrollo integral, sobre los aprendizajes de los estudiantes en las distintas dimensiones y grados escolares, y sobre las herramientas de evaluación, hoy es el tema de reflexión, de intercambio, de preguntas y nuevas definiciones y declaraciones que hemos compartido con los 40 centros de Flaxi que están aplicando el sistema. Tiempos que se están dando en los colegios para pensar, reflexionar a nivel de la comunidad educativa, no es una reflexión que solamente concierne a quienes están circunscritos al ámbito estrictamente más académico o profesores, sino a toda la comunidad educativa sobre qué se entiende
sobre aprendizaje integral. Y un desafío más a punto de partida que plantea el sistema precisamente es la elaboración de la línea de base en las 3 dimensiones que el sistema define: la dimensión académica, la dimensión socioemocional y la espiritual religiosa. ¿Por qué nos proponemos compartir con ustedes, y antes de que Javier profundice en reflexiones sobre evaluación en las distintas dimensiones hoy y qué está pasando en los colegios de Flaxi y en otros? Porque precisamente este ha sido uno de los puntos sustantivos que nos han generado muchísimos aprendizajes en el marco de los colegios que están implementando el sistema, aprendizajes que nos desafían, porque precisamente a partir de la elaboración y análisis de la línea de base de resultados de aprendizaje y el intento de definición de metas de aprendizaje, comienza toda una discusión en el centro que involucra a los diferentes miembros a pensar y reflexionar acerca de qué se entiende por aprendizajes integrales y caer en la cuenta de qué aprendizajes se miden y cómo se miden. Y así ya he llegado a preguntar y a plantear es que tenemos mucho hecho, pero de repente no tenemos todo sistematizado. Reflexionar sobre qué se entiende por aprendizaje integral, profundizar en las 3 dimensiones, y allí nos hemos encontrado en muchos centros con la dificultad en contar con la sistematización de aprendizajes en el área socioemocional, en el área espiritual religiosa. Y vaya si los centros trabajan en estas dimensiones, y muchísimo. Aquí quienes estén aplicando la herramienta han sentido esta experiencia de saber que se están haciendo muchas cosas, pero que cómo damos cuenta, cómo sistematizamos, cómo compartimos y cómo definimos lo que se quiere aprender en esas dimensiones, si bien se está trabajando. Es así que la mayor parte de los colegios han vivido la dificultad de levantar información sobre aprendizajes en estas dimensiones, en la socioafectiva y en la espiritual religiosa. También nos parece importante rescatar y compartir con ustedes que la mayoría de los centros valora el uso de la herramienta precisamente como una forma de sistematizar y monitorear los aprendizajes, lo que a su vez permite explicar resultados educativos y poder intervenir en ellos, y llevar adelante un ciclo permanente como plantea el sistema de evaluación, reflexión, cambio y mejora. Entonces podemos decir que de alguna manera, y muy humildemente, el proceso de elaborar esta línea de base ha ayudado a los colegios además a que confronten sus resultados con mediciones internas y externas, algo de lo que va a hablar también Javier. En el diseño de la línea de base, el sistema de Flaxi precisamente propone tomar en cuenta las evaluaciones internas del colegio, las notas de promoción y evaluaciones externas, y en base a todo ello provocar esta reflexión. Y bueno, en las áreas tradicionales podemos decir que no ha habido mayores dificultades, pero para los colegios el desafío más grande, como decíamos, ha sido poder medir los aprendizajes en estas otras dimensiones, en el crecimiento humano, en la dimensión espiritual religiosa, en la dimensión socioafectiva, incluso otros aprendizajes que se han estado conversando ayer y anteayer, sobre todo cuando se hablaba de innovación, que refieren al desarrollo del arte, la música, deportes, otros. Nos parece interesante compartir con ustedes que en uno de los colegios se compartía, por ejemplo, en una jornada comunitaria de presentación de resultados de evaluación, de la autoevaluación y de la línea de base, que los propios estudiantes consultaron y cuestionaron por qué no se incluían los aprendizajes en deportes o en otras áreas de la cultura, etc. Digo, interesante recoger aquí la mirada de los estudiantes también, convocándonos a, bueno, cómo avanzamos en la definición de estos aprendizajes, ¿sí?, para poder luego justamente desarrollar las mejores herramientas de evaluación. Vale decir entonces que el primer gran desafío que pone en movimiento al colegio precisamente es contar con una definición clara de los aprendizajes que se espera los estudiantes logren a lo largo de su trayectoria escolar. En este sentido, compartimos con ustedes que de los 40 colegios que hoy están implementando el sistema, que conforman la red, hay 23 colegios precisamente que se encuentran trabajando en la elaboración de un proyecto curricular en el desafío de dar cuenta de los aprendizajes integrales para todos los estudiantes. Aprendizajes integrales en las 3 dimensiones,
que se ha venido conversando. No vamos a reiterarlas ahora porque sabemos que estuvieron trabajando en ello en las 2 jornadas, y el padre Hugo también levantaba y hacía referencia a este tema. Y en este sentido el desafío es pensar en esta propuesta de aprendizaje integral para todos los estudiantes, porque si hablamos de educación de calidad, es ser responsables y hacernos cargos de todos los niños, niñas y adolescentes. Vale decir, a los centros educativos ingresan niños y niñas distintos, debemos trabajar con ellos de modo tal para que todos progresen. Cuando hablamos de aprendizaje integral y desarrollo integral, es de todas las dimensiones y para todos los estudiantes, reconociendo singularidades, habilidades, dificultades, capacidades, potencialidades. Por eso preguntarnos, es básico, ¿con qué competencias, con qué aprendizajes queremos que todos los estudiantes egresen? Estos son los desafíos que hoy colegios que están implementando el sistema están insertos, trabajando. Podemos decir, si nos ponemos a citar, serían muchísimas experiencias, pero centros educativos que han avanzado en el desarrollo de mapas de competencias, de qué esperamos para el egreso, como puede ser el Colegio Inmaculada en Santa Fe, el Colegio San Luis Gonzaga en Ecuador. Ya lo venía haciendo el Liceo Javier, que hacía tiempo, experiencia referente, interesante, en Guatemala. Otros colegios en este desafío del desarrollo de un buen currículum, o planteándose qué es para nosotros y qué entiende este colegio con nuestro contexto respecto a aprendizaje integral, como son varios colegios de Brasil que lo están trabajando. En esto estamos. Le damos la palabra a Javier para profundizar entonces en algunas cuestiones desde la propia experiencia del sistema y más allá. Bárbaro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo esta mañana de trabajo con ustedes y estar participando de nuevo de una actividad de Flaxi. Y con Mora, pensando en la presentación, pensábamos en algunos aprendizajes que surgen de la experiencia tan rica que se viene desarrollando a partir del sistema de calidad de la gestión educativa de Flaxi, y también en experiencias que están realizando y en estudios que se están realizando a partir de experiencias de otros centros educativos, de lo que se está observando, evaluando, aprendiendo hoy en el mundo. Yo creo que, y sobre esa base preparamos una serie de criterios, de propuestas, de afirmaciones. Yo quisiera primero hacer pie en lo último que decía Mora. Los centros tienen que tener claro cuál es el estudiante que quieren formar, cuál es el perfil de egreso, decía Mora. Porque eso es lo que le da sentido a la primera afirmación que nosotros proponemos en la lámina, que recoge una frase hecha que se usa mucho, que no sé si tiene una autoría o no, es esa frase que se le asignan distintas autorías y uno al final no sabe bien de quién son, pero que es muy elocuente, que dice: lo que no se evalúa se devalúa. Y no es posible evaluar si uno no tiene una idea de hacia dónde va y de lo que quiere hacer. Y lo más importante que quiere hacer un centro educativo, como recién decía Mora, es formar a sus educandos. Es las capacidades, los aprendizajes, las competencias, como en cada caso se le quiera llamar, que queremos que tenga el egresado del centro. Eso es en definitiva lo que hay que evaluar para que la evaluación tenga sentido. Porque todos sabemos que el riesgo de la evaluación es que la evaluación se vuelva una rutina burocratizada, formal, que no contribuya a el proceso educativo. Ahí, entonces, una primera afirmación es: cada vez hay más evidencia que los buenos centros educativos son centros que tienen algo que en la literatura cada vez se llama más cultura de evaluación. Pero no hay cultura de evaluación si antes no hay objetivos claros. No hay centros que se evalúan si no tienen claro, como
como propone el sistema de calidad, y como muchos centros hacen en sus planificaciones estratégicas, sin aplicar sistemas de calidad, sin definir su identidad, su misión, su visión, sus planes de trabajo y hacerlo colectivamente. Uno conoce centros en donde la evaluación es nada más que una especie de formalidad pesada, burocratizada, y conoce centros en que la evaluación es una forma de ser del centro. Uno entra en el centro y cualquier cosa que el centro se proponga incluye evaluarla y además incluye información sobre lo que se ha hecho. Los datos están a la mano, los datos existen, los datos se producen y se usan. Ahí hay en educación tenemos que hacer una primera gran separación que para casi todos supongo que es obvia, pero que es muy importante, que es separar la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Porque la primera evaluación que se le pide a cualquier centro de educación formal es la sumativa, es la que acredita que un estudiante aprobó o no aprobó un determinado grado o una determinada asignatura. Eso es parte de las responsabilidades que tiene todo centro de educación formal. El problema que ha habido históricamente ha sido cuando la evaluación se redujo a esa evaluación sumativa. Y es un problema todavía más grave cuando la práctica educativa se reduce a lograr la aprobación de esas evaluaciones sumativas. En ese sentido, cuando estamos hablando de evaluación, estamos hablando de evaluación incluyendo la sumativa, pero en un sentido más amplio, y tampoco a veces se encuentra en alguna literatura contraponiendo la formativa con la sumativa. Como tratamos de expresar en la lámina, la formativa y la sumativa tienen que retroalimentarse entre sí. Una tiene que apoyar a la otra, una no puede existir en la otra, cada una le da sentido a la otra y debería ser un proceso virtuoso manteniendo las especificidades de cada una de enriquecimiento recíproco. Eso es una primera distinción. Estamos hablando de toda la evaluación, de esas dos grandes dimensiones, pensándolas como diferentes, pero a la vez como complementarias y retroalimentadas. Un segundo comentario, un segundo criterio que proponemos es que un centro educativo siempre debe contar con mecanismos sistemáticos de evaluación, aunque no siempre pueda contar con las condiciones o no haya llegado todavía a tomar la decisión de aplicar una evaluación en profundidad como la que propone el sistema de calidad de la gestión escolar u otros sistemas. En el caso de Flaxi, el que se está proponiendo hoy es este. Puede que un centro todavía diga, bueno, yo no estoy en condiciones, yo hoy tengo otras urgencias, aplicar estos sistemas es muy exigente, supone que el centro tenga la capacidad, los recursos, hasta la capacidad efectiva de embarcarse en un proceso de este tipo, que quiera hacerlo, que esté convencido, desde su equipo de dirección hasta sus equipos docentes y de gestión. Y nosotros hemos visto muchas veces que eso no siempre ocurre, hay que esperar procesos y no hay que apurar procesos, tampoco hay que dejar que los procesos se eternicen, eso es un tema de equilibrios como tantas cosas en la vida. O sea, un centro puede no estar en condiciones todavía de aplicar un sistema como el sistema de calidad de la gestión escolar, pero ningún centro educativo debería no realizar una evaluación sistemática de lo que hace. O sea, una evaluación sistemática, rigurosa, de su práctica educativa, asumida como comunidad educativa, debería ser un componente imprescindible, tal vez con herramientas más limitadas, más modestas, pero sí siempre sistemáticas y rigurosas de trabajo de cualquier centro educativo. Está como en las obligaciones que tenemos cualquier equipo educativo que asume la responsabilidad de trabajar en un centro.
El tercer criterio propuesta es, esto involucra a todo el equipo docente trabajando como equipo. Capaz que acá yo tengo una visión un poco uruguaya de la práctica docente, creo que en otros países pasa lo mismo. En Uruguay muchos docentes trabajan muy aislados, muy solos, son ellos y su clase. A veces cuesta, muchas veces cuesta, no es fácil en Uruguay porque tenemos, sobre todo en educación media, pero también en primaria, tenemos hasta problemas en las modalidades de contrato que son comunes con otros países. A veces, como en Uruguay, se pagan solo las horas de clase. Entonces es muy difícil que los docentes puedan trabajar en equipo. Ahora, la evaluación es una actividad que involucra al equipo docente. Involucra a cada docente con sus educandos, el proceso educativo del que es responsable cada docente, pero después necesita imprescindiblemente de espacios de trabajo de todo el equipo docente. Hay mucha evidencia que muestra que los centros que logran evaluar globalmente el proceso de cada estudiante, logran que los estudiantes consigan mejores resultados, consigan también un mejor desarrollo personal. Que el centro tenga ciertas instancias en las cuales el conjunto del equipo docente mira globalmente y dice, vamos a hablar de fulano de tal, cómo está, cómo empezó el año, qué ha avanzado hasta ahora, qué problemas tiene, qué sabemos de su familia, cómo se siente, qué problemas tiene con un docente, qué logros tiene con otro docente. Esto supone reconocer diversidad de necesidades, de capacidades, como decía Mora antes, de puntos de partida de los educandos. No todos llegan igual, y es una obligación nuestra como educadores reconocer cómo llegan. También es una obligación nuestra, y es una referencia muy importante de la evaluación, garantizar ciertos logros mínimos. Porque la diversidad, la descentralización, no puede ser una excusa para la baja calidad. No puede ser una excusa para justificar que algunos aprendan menos. Porque eso tiene impactos, efectos, en términos de justicia y en términos de las historias de vida de esos alumnos, que son enormes. Quinto criterio. Es conveniente, debe tenderse a evaluar competencias o aprendizajes en un proceso progresivo, definidas antes de empezar en lo posible en perfiles de egreso. Esto quiere decir, primero, todos hemos tenido, o muchos hemos tenido prácticas de evaluación en donde no definimos antes los objetivos. Y esa es es mejor evaluar que no evaluar, pero esa no es una buena manera de evaluar. Es muy importante, como decía Mora, tener definido el perfil de egreso. Definir el perfil de egreso para un centro educativo no es fácil. Definir los objetivos debería ser algo que se defina y se acuerde en cada centro educativo, por lo menos a principio de cada año. Cuando tenemos, como en el caso del Nuevo Uruguayo, programas muy basados en contenidos, la transformación de esos programas contenidistas enciclopédicos en programas por competencia es un proceso progresivo, no se hace de un día para el otro, pero es algo que lo importante es ir haciéndolo y ir evaluando a medida que se lo va haciendo. El tema es que en el estado actual del conocimiento educativo y de la práctica educativa no es razonable, no sería aceptable evaluaciones memorísticas de conocimiento. Cualquier buena evaluación tiene que ser de competencias o de aprendizaje. Es todo un tema en el cual se zambulló el sistema de calidad de la gestión escolar, de lo que en el mundo hoy se llama las competencias no cognitivas, como una gran bolsa diferenciada de las competencias cognitivas, que serían las competencias tradicionales en matemática, lengua, ciencias. Cuando algo se le dice, se define por lo negativo, no cognitivo, es que todavía se está viendo de qué es ese bicho del cual estamos hablando, de qué se trata.
Y ese es un proceso de esclarecimiento progresivo que estamos haciendo en los centros educativos y se está haciendo desde la comunidad académica. Así como hace 30 o 40 años era una discusión saber qué había que evaluar en lengua y qué se podía esperar, como definen las pruebas PISA, de una buena redacción de un adolescente de 15 años. Y hoy la comunidad académica, la comunidad técnica reconoce que la sistematización que ha logrado PISA en las competencias que evalúa es una muy buena sistematización, aceptada, yo diría, por el 90% de los países. Estamos en un punto de construcción de eso mismo en este otro campo de las competencias no cognitivas. Y es bueno dialogar con ese proceso que se está dando en la investigación académica. También es bueno desde los centros educativos enriquecerlo el proceso, formular competencias, formular indicadores de esas competencias y evaluarlas. Lo que es importante saber, lo que es importante reconocer es que estamos en puntos distintos. Hoy, para ningún docente de matemáticas, para ningún docente de lengua, que son como las competencias cognitivas básicas, para ningún docente de inglés, para nombrar otra, es muy complicado decir qué se espera en diferentes grados de logro de aprendizaje de sus campos. En esto otro tenemos hasta dificultad para definir cuáles son las competencias. Tenemos repertorios de competencias distintos, instrumentos diversos que ponen más énfasis en la autoestima, otros que ponen más énfasis en la responsabilidad. Bueno, estamos, por suerte, tenemos que agradecer que estamos en un proceso de aprendizaje y de construcción de eso. Sí, en ese sentido recojo de nuevo algunas experiencias significativas en el marco de la implementación del sistema, de lo que conocemos, que han profundizado en estas dimensiones tan complejas como plantea Javier, las no cognitivas, en la dimensión socioemocional, y colegios que han avanzado en este sentido, ¿no? Acá hay una reflexión interna a nivel de equipos bien interesante, cómo se han movilizado los equipos docentes. Digo, la experiencia nos viene rápidamente, la experiencia de Inmaculada, de Gonzaga, que llevan precisamente a pensar, bueno, sí, hay distintos puntos, distintos niveles, pero reconocer los avances, seguramente, y de muchos otros, se está trabajando en Ecuador también fuerte, en otros colegios, reconocer los avances y los aprendizajes que devienen, digamos, ya sea para los propios colegios del Flaxi y más allá, ¿no? Digamos, porque bueno, el desafío de la calidad es un desafío que como colegios ignacianos, digamos, nos compete, al mismo tiempo nos desafía a poder compartir. Ahí, bueno, ya digamos como casi que entramos en el punto 6, en relación a las competencias o a los aprendizajes básicos, hoy en el mundo técnicamente tenemos muchos instrumentos en los cuales apoyarnos, y para la visión integral de competencias que podemos llamar de desarrollo personal, como se llaman en la literatura, o socioemocionales, como la llaman desde hace mucho tiempo otros autores que vienen trabajando en esto, hay más diversidad de herramientas. Es bueno tener clara esta diferenciación. Ahí tenemos heterogeneidades muy grandes en los países. Hay países en donde los aprendizajes básicos están claramente definidos, y hay países que lo que debe lograr un niño en determinado grado, y hay países en donde eso no está claramente definido. Lo que sí, para que haya una buena evaluación, es importante que cada centro educativo, en el marco de las definiciones nacionales, los defina con toda precisión y incorporando lo mejor de las herramientas técnicas que están a disposición, y en el caso de estos aprendizajes del campo espiritual o del campo personal o actitudinal, aquellas herramientas que sean más afines a la identidad, la vocación, las necesidades, el momento histórico de cada centro educativo. Pasando al séptimo, esto a veces cuesta en algunos centros. No hay evaluación sin indicadores verificables.
Porque esto cuesta porque a veces para uno como educador con sus estudiantes la evaluación es muy clara y muy obvia, pero uno tiene que poder transmitirla, tiene que ser verificable intersubjetivamente, tiene que ser verificable por otra persona. Y esos indicadores, junto con las competencias, deberían estar definidos antes de cada ciclo evaluar. Mi experiencia con muchos centros que han partido de cero, que no estaban haciendo nada en esto no podemos pretender definir todos los aprendizajes y todas las competencias y todos los indicadores de un día para el otro. Tenemos que ir a poco. Un año nos proponemos definir algunas, al año siguiente tenemos esas y hacemos algunas más. De nuevo, como decía al principio, lo importante, si uno se mueve muy rápido, corre el riesgo de tropezarse. Tampoco es cuestión de quedarse parado, ¿no? Y acá vienen los sentidos de la evaluación. De la misma manera que Mora decía hoy, la evaluación tiene que partir del perfil de egreso, la evaluación tiene que estar al servicio de lo que se vaya a hacer con los resultados de la evaluación. Por más que la evaluación sumativa es un fin en sí mismo, es acreditar, es certificar que un estudiante tiene determinados conocimientos, hay muchas investigaciones que muestran la importancia de comunicar no solo la evaluación sumativa, sino también el proceso de evaluación formativa. Primero, en el nivel micro, la retroalimentación a los estudiantes. Esto debería ser un ingrediente, un componente de cualquier proceso didáctico. Y para retroalimentar en el proceso de competencias socioemocionales, emocionales, hay que tener herramientas de trabajo en esas dimensiones con los alumnos. Hay que prepararse, eso puede ser parte del trabajo formativo de los propios centros, pero uno escucha en los centros que año a año se repite el problema de fulanito. Y uno se pregunta, con ese fulanito, ¿quién habló? Y le dijo con claridad, no que él tiene un problema, sino y sobre todo le dijo que el centro tiene un problema con él, que es lo que le suele decir, sino qué puede hacer para superar, ¿no? ¿Qué herramientas, qué pequeños criterios, comportamientos y cómo se lo apoya a superar. El otro interlocutor que es muy importante para la comunicación de las evaluaciones son los padres. Los padres, el trabajo de los centros tiene que estar al servicio de los padres. Hay estudios que muestran que no solo el acercamiento del padre a una actividad deportiva o a una actividad formal, sino el involucramiento de los padres en los procesos de crecimiento, de aprendizaje de los hijos, es decisivo para lograr mejores aprendizajes. Y los educadores a veces tendemos a ser muy autosuficientes en el sentido de decir nosotros somos los que sabemos enseñar, esto no es una cuestión de los padres. Ahí, esto es, de alguna manera la convicción es la evaluación es también un trabajo conjunto, no solo entre la comunidad educativa del centro, sino con los padres o los referentes adultos, no siempre son los padres, de nuestros estudiantes. Bueno, y en el propio centro el diseño y implementación de planes sistemáticos de mejoras que serán de distinto alcance a partir de lo que se evalúa. Habrá planes que son para la semana que viene y es una pequeña actividad que se resuelve en pocos días, y hay muchas veces planes en los centros que requieren 1 año y medio y que hasta el nuevo ciclo lectivo uno no lo puede terminar de implementar, de desplegar. Y un último comentario sobre, nosotros nos hemos preocupado bastante en estos criterios por la identificación de los actores de la evaluación. Para terminar, para que quede destacado, el primer evaluador, nosotros entendemos que siempre es el evaluado. Siempre es básica la evaluación en todos los niveles, a nivel del centro,
los procesos de evaluación del sistema de calidad de la gestión escolar empiezan con autoevaluación, como empieza casi todas las herramientas de aplicación de herramientas sistemáticas a fondo de evaluación organizacional. La evaluación de los propios docentes debería empezar por una autoevaluación. Los buenos sistemas que yo conozco de evaluación de los docentes empiezan por darle pautas a los docentes, primero por acordar pautas de lo que van a hacer, y después por pedirle al docente que diga cómo le fue, cómo percibe el que le fue. Y uno a veces se encuentra de que los docentes son más exigentes que quienes evalúan a los docentes en su propio desempeño. Y para terminar, es fundamental la propia autoevaluación de los estudiantes. La autoevaluación, y también da muchas veces muy buenos resultados, la coevaluación. O sea, empezar porque el primero que evalúe lo que va avanzando sea el estudiante, para lo cual hay que darle desde el principio referencias claras. Algunos criterios generales más institucionales. Es mejor cuando los centros disponen de evaluaciones estandarizadas. Hoy en el mundo, yo le diría que si uno busca, encuentra instrumentos de evaluación casi de lo que quiera. Hay que buscarlo y hay que saber buscarlo. Muchas veces hay que recurrir a socios, de repente los centros educativos del mundo académico, del mundo universitario, pero hay un montón de herramientas. Y es bueno que haya, a esta altura hay mucha evidencia de que es muy importante y decisiva la evaluación, la autoevaluación del estudiante, la evaluación del docente, pero que también es importante que esa evaluación se complemente con la evaluación externa de aprendizajes. Ahí hay un problema, hemos tenido un problema, yo creo. La evaluación externa de aprendizaje nos costó reconocer en el mundo que era necesaria. Se empezó a hacer, y no siempre los centros educativos, y no siempre nos hemos preocupado porque eso sea un insumo para los centros educativos. Pensamos en los resultados de las pruebas PISA, que son las más conocidas, o de otras pruebas que se aplican en los distintos países, o de las pruebas TERCE de la UNESCO en la escala país. Y no siempre pensamos en aplicarlas, hayan caído en la muestra o no, en un determinado centro para que el centro se evalúe. En Uruguay tenemos una experiencia interesante que es la evaluación en línea, que da la posibilidad de que el centro aplique pruebas estandarizadas para mejorar su propio trabajo. Todo esto requiere que después se trabaje pedagógicamente, que se trabaje didácticamente. O sea, estas evaluaciones estandarizadas son una gran herramienta si después sabemos lo que vamos a hacer con esa información. Y para terminar, un riesgo que siempre tiene la evaluación, que es reducir el trabajo educativo, tanto a nivel de los estudiantes como del centro, al logro de la evaluación. La evaluación es un instrumento, es una herramienta, no es el objetivo. No debería convertirse en el objetivo y en el sentido del trabajo educativo. Es una herramienta y una etapa al servicio de los objetivos educativos. En la medida que los centros y los educadores evaluamos mejor, es más fuerte la tentación de reducir la educación a la evaluación. Y ese es un riesgo a evitar. Claro, la contracara de eso no es no evaluemos para no ser reduccionistas. El esfuerzo, como varias veces dijimos, es lograr el punto de equilibrio. Para terminar, queríamos resumir grandes componentes del proceso de evaluación con los estudiantes, como resumen de lo que planteamos. Primero, la necesidad de contar, ojalá con perfiles de egreso y con referentes del centro y externos sobre lo que el centro quiere lograr. Eso es como el primer insumo, no es propiamente la evaluación, pero es un insumo imprescindible para la evaluación. El segundo, el que hemos hablado muy poco, Mora hacía referencia a los puntos de partida, es la evaluación diagnóstica. Es la evaluación para mirar cómo están los educandos al inicio de un proceso educativo. En muchos centros nosotros hemos observado la evaluación diagnóstica de un año sirve para
la evaluación de resultados del año anterior, ¿no? Pero ahí hay que hacer una cuestión, hay que ver si los estudiantes son los mismos, etcétera. Hay una serie de detalles técnicos a cuidar. Tercero, la autoevaluación, de lo que hablábamos bastante. Cualquier proceso de evaluación debería empezar por autoevaluación. Cuarto, es muy importante que haya evaluación de proceso, evaluación formativa que retroalimente la educación. La información de proceso no es solamente para el monitoreo docente, para retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Quinto, debe haber una evaluación sumativa del docente, porque esa es una responsabilidad que tenemos como centros de educación formal. Y sexto, es bueno que en algún momento contar con evaluaciones externas de aprendizajes, ahí faltó con objetivos educativos, que después sean utilizadas, capitalizadas en la práctica educativa. Bien, Javier, yo creo que escuchando estos aportes de Javier, que como decíamos vienen de la propia experiencia del sistema y más allá, creo que a muchos quienes estén implementando el sistema resonarán mucho estas cosas, estos temas, estos puntos. A mí particularmente, y antes de compartir desafíos que nos proponemos a la luz de estas reflexiones, hay dos cuestiones que me importa mucho recoger. Creo que más que nada a la luz de una última recorrida que he hecho en centros ahora que están implementando, y es algo que Javier trae respecto a los tiempos para cuando nos proponemos revisar lo que son competencias, lo que son definiciones, ¿no? O sea, cuando iniciamos estos procesos, muchas veces nos gana la ansiedad, las ganas, el deseo, la motivación de definir todo y ya, y Javier insiste en, bueno, quizás es bueno por vez, de a poco, y ver necesariamente lo que podemos ir implementando, ¿no? Críticamente, en forma rigurosa. Creo que acá es cuando hablamos en procesos de mejora, la necesidad de una buena planificación, con buenos cronogramas de tiempo realistas posibles, donde lo que subyace justamente es una cultura de la calidad. Calidad es cuidar esos tiempos, calidad es cuidar esos procesos, digamos, de construcción. Y el otro tema, entre todos los que planteaba Javier, y seguramente a muchos también les haya resonado, es el rol de la familia en estos procesos, ¿no? Nosotros desde el sistema hablamos del rol educador de la familia. Javier lo trae con fuerza en el lugar de la evaluación. ¿Dónde está la familia? ¿No? ¿Cómo contamos o cómo pensamos a la familia en ese momento? Bien, en función de estas reflexiones, nos planteamos entonces desafíos que nos venimos planteando, pero reforzamos a la luz de estas reflexiones. Y la primera es precisamente poder compartir buenas prácticas de evaluación y mejora en las dimensiones no tradicionales. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que hoy se están implementando y se están desarrollando buenas prácticas, buenas experiencias que han avanzado en definir herramientas en estas dimensiones, que son las complejas, que son las nuevas. Y bueno, parece oportuno y precisamente el trabajo en red, si algo nos debe convocar y comprometer es al compartir críticamente estas buenas prácticas. Por otro lado, nuevamente asegurar que los centros pongan en el centro al estudiante al momento de evaluar los aprendizajes integrales y que, como se decía, las evaluaciones sean coherentes con lo que se enseñó, ¿sí? Saber hacer, saber ser, saber estar, saber actuar con los otros. Volvemos nuevamente, aquí está el paradigma pedagógico ignaciano como base de foco en el aprendizaje integral. Tener en cuenta, por otra parte, los aspectos señalados para la evaluación, necesariamente al momento de definir y actualizar las líneas de base y metas de aprendizaje. Estos puntos trabajados, planteados recientemente, nos desafían, y sobre todo muchos colegios que hoy están trabajando en la definición de su línea de base, al momento de recoger esa información sobre aprendizajes respecto a las distintas dimensiones. Promover la cultura colaborativa, bueno, es algo que está en las bases, digamos, del sistema, pero aquí un desafío y un paso más, para la elaboración de herramientas en esta línea que nos estamos planteando, herramientas que precisan los colegios,
herramientas para evaluación que están precisando los colegios, y contar también con la mirada externa necesariamente, la mirada académica. Creo que desde la propia implementación del sistema tenemos mucho aprendizaje generado, y necesitamos también enriquecerlo con la mirada crítica académica de muchas universidades que están en torno a esta experiencia. Profundizar en la participación de toda la comunidad escolar en los procesos de evaluación y mejora. Nuevamente, el proceso de evaluación requiere de la mirada de todos y de la participación de todos quienes tienen un vínculo educativo con los estudiantes. Y por último, y nuevamente, y una vez más, reflexionar críticamente sobre los resultados de aprendizaje de los centros. Creo que este es un desafío, bueno, a la luz de estas reflexiones, a la luz de la experiencia que podemos decir el sistema pone sobre el tapete. Muchos centros señalan lo trascendente, lo importante, lo singular para cada centro, que ha sido revisar y analizar los resultados que identifican, resultados de aprendizaje que tienen sus estudiantes, para proyectarse entonces a, bueno, los procesos que se van a desarrollar. Estaríamos por aquí concluyendo desafíos que nos proponemos desde el sistema a la luz de estas reflexiones. Y bueno, abrimos entonces, estamos en tiempo, estaríamos concluyendo por aquí. Muchas gracias por escucharnos y bueno, por poder compartir estos avances, estas reflexiones, estos desafíos, estos aportes que nos trae Javier, y quedamos entonces abiertos a posibles preguntas o intercambios que devengan de lo que hemos compartido.